Buenos días con todos, espero que se encuentren bien. Quería un poquito hoy día comentar sobre la cuestión del correísmo y lo que está pasando actualmente con dicho movimiento. Primero hay que especificar, Correa llegó al poder bajo las características de la unidad de toda la izquierda, todos los sectores patriotas, todos los sectores progresistas y todos los sectores pues esto de una juventud o personalidad del pueblo mucho más consciente y harta de lo que estaba pasando. Es por eso que en el tiempo cuando llegó al poder, incluso los grupos del MPD, de Unión Popular, de los marxistas leninistas y, y el movimiento indígena votaron por él, ¿ya? Porque encaraba un proyecto. Pero no es que tuvo el correísmo de Correa un movimiento en sí mismo, nunca lo tuvo. Y nunca creó una estructura en el sentido de vanguardia. Y más que todo porque básicamente Correa no es que sea de izquierda. O bueno, es una izquierda en el sentido de proclamar el discurso guevarista, un radical, pero no entiende, no tiene la formación suficiente para entender que es una estructura. Sobre todo si es de izquierda, que tiene que tener unos parámetros de disciplina y marcialidad y de centralismo democrático. Y aún más teniendo en cuenta cómo actuaba el internacional nazi, es decir, la CIA, el imperialismo, desde los años de la Guerra Fría hasta nuestros días, ellos saben cómo desmontar incluso estructuras cerradas, marxistas-leninistas, lo han probado. No se diga un movimiento que aglutina sectores de izquierda, de derecha, socialdemócratas sin una ideología clara y mucho menos que no se plantea bajo un centralismo democrático. Entonces, en ese sentido, bajo las condiciones actuales, el RC se está descomponiendo. Y más que todo hay que ver quiénes fueron agentes infiltrados con el Correa, después del Correa, ahorita con las decepciones con esto electorales y derrotas electorales en las cuales han tenido. Por ejemplo, Marcela Aguinaga siempre fue un agente. Lenin Moreno fue un agente que traicionó y apuñaló por la espalda al Correa. Y siempre lo fue y el Correa nunca hizo lo que tenía que hacer. Y pasó lo que pasó. Y hoy actualmente un Rabascal es otro oportunista que busca su gloria personal o ego personal, porque incluso si buscara gloria sería en el sentido de confrontar las porquerías que están pasando, pero no es así, es un oportunista. Lo mismo Marcelo Aguinaga, que incluso estaba en los puestos dirigentes y ahorita está negociando con la derecha, con una derecha apátrida, neoliberal, que es enemigo del pueblo y del país, que va a destruir el país, va a seguir con la línea de autodestrucción de la nación. Por otro lado, otro político me enteraba que también se había pasado a las filas del concesto de los socialcristianos. Incluso también hubo socialcristianos que se pasaron en su tiempo a RC y actuaron desde adentro, minando, llevándole por lineamientos que no eran los adecuados o que no eran una forma de combatir al neoliberalismo, es decir, agentes infiltrados. Entonces, bajo esa premisa hay que entender cómo hace acción el imperialismo con su experiencia histórica y saber que el error de no tener una ideología clara, de no manejarse bajo una estructura que tiene reglas, que tiene un norte, más allá del dirigente que lo dirija. Entonces, ahorita el camino de RC es la descomposición y la derecha lo sabe y lo está viendo. De ahí que vemos que dirigentes están coqueteando con la derecha, se salen del partido y se van hacia los sociocristianos. Y lamentablemente como RC está envuelto detrás con gente que le cree más en el correo que en la patria o en lo que debe de hacer, porque es más fanatismo hacia una figura y no la proyección de una idea, un proyecto, no va a hacer nada, va a seguir lo que dicen los dirigentes y no hará lo que es necesario para depurar a esa gente, recomponer la estructura y buscar fortalecerla. Y la derecha lo sabe. Y ahorita qué es lo que está haciendo es buscando esos tontos para que sostengan RC lo suficiente y hacerse con ese capital político.
¿Y qué es lo que tendremos después? Lo que vimos en los años 90, inicios del 2000. Toda una partido que hace que no vale ni un comino unidos, porque todos son apátridas, traidores, destructores de los sentidos y canones civilizatorios clásicos, que nos vuelven patria y nación. Entonces, con una mirada mucho más escalofriante de lo que vivimos en los años 90. Entonces, esto es un llamado para los correístas que dejen de ver la figura y entiendan el sentido de patria. Si ustedes siguieron a Correa, pues ha sido porque era un patriota. Y si tiene que divorciarse del Correa para hacer lo que hace un patriota, lo hace. Entonces, ante eso, ya tenemos que perder ya una resistencia del pueblo. Ante una partido que se va a ir formando y crear estructuras, tal vez no unitarias, pero sí que vayan en contra del neoliberalismo, porque es la única defensa que tenemos para salvar nuestras vidas, salvar la vida de los que amamos y de nuestra realidad, si quieren tener futuro. Entonces, ante eso hay que estar alertas de lo que pueda pasar. Por todo lo demás, gracias. Y ante eso hay que vernos. Ya corriendo ese camino, vamos a regresar a la partidocracia de los años 90, inicios del 2000. Y la derecha lo sabe y quiere el capital político de RC, que es una mezcolanza de muchas cosas. ¿Ya? Y más que todo hay que ver. O sea, hoy analizamos RC, mañana tenemos que analizar a la CONAIE, tenemos que analizar Unión Popular, a los socialcristianos, porque tal vez la estructura de vanguardia en el sentido malévolo del asunto está en el Partido Social Cristiano, porque son los que siempre estuvieron detrás, infiltrados también dentro de RC, y a los cuales también operaron desde adentro. Ten en cuenta que los partidos social cristianos en el mundo tuvieron como base el fascismo. Si no me creen, bueno, Partido Social Cristiano de Italia, que básicamente fue los rezagos de lo que fue el partido fascista italiano. Las mismas acciones tienen y saben cómo infiltrarse y cómo accionar desde adentro. Y eso es lo que hicieron dentro de RC, y las consecuencias al no hacer lo que hay que hacer son lo que está pasando. Entonces hay que ver lo que va a pasar, porque vamos a vivir una época de los años 90, inicios del 2000, 2.0, mucho más oscuro, mucho más deplorable, que destruye la fe de las personas y el espíritu de bondad de las personas, porque la gente cuando pierde la esperanza, pierde